hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tú, de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, un modo de proceder. Buenas noches y feliz día del Sagrado Corazón a todos los que participaron o no de la Eucaristía en este día, en esta tarde. Bueno, la canción nos ambientaba un poco también en la festividad que estamos celebrando y quería, antes de tomar al personaje con el que nos vamos a encontrar estos próximos días, volver a repetirles un poco cuáles eran los objetivos que nos proponíamos en estas charlas espirituales en este nuevo ciclo, siempre tomando como punto de partida la riqueza maravillosa e insondable, riquísima de la palabra de Dios. Así que aquellos que no tengan la Biblia a mano, si pueden hacerse una corrida y buscarla, por lo menos el Nuevo Testamento, porque hoy lo vamos a usar bastante. Así que si lo tienen a mano, mejor, si no vayan buscándolo, mientras repasamos como 3 objetivos que queríamos llevar adelante en este ciclo de charlas, ¿no? Los encuentros de Jesús que nos quieren hablar hoy de nuestras vidas, de lo que estamos viviendo, de esto tan especial, tan único, ¿no? Este tiempo de nuestro mundo, de nuestra Argentina, ciertamente marcada por esta realidad y por tantas otras cosas que no podemos ser ajenos y tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que aprender también a darnos cuenta que el Señor siempre ilumina nuestra vida, nos habla al hoy y a la realidad que estamos viviendo. Bien, estos encuentros entonces tienen como primer objetivo profundizar siempre en la oración a través de la palabra de Dios, enriquecernos, aprender una y otra vez a rezar con la Sagrada Escritura. También descubrir el amor incondicional de Dios, que está siempre presente, que su amor es vivo, es real y me acompaña en los distintos momentos y circunstancias que atravieso en la vida. Personal, familiar, socialmente, ¿no? Como decía un poquito antes también. Después, encontrarme con Jesús a través de estos personajes para descubrir un llamado que el Señor me quiere hacer a renovarme en la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús, en el camino a la santidad. Veíamos a San José la semana pasada, el querido y entrañable San José. Bueno, encontrar también cómo en su camino de vida, en los encuentros que él fue teniendo a lo largo de su vida junto con Jesús, bueno, encontrar también yo el llamado del Señor que
me puede pedir algo, me quiere pedir algo, me anima a decirme algo, me quiere también ayudar a que vea algo, a que descubra, discierna. Y por último, si el Señor me llama, está también como un objetivo más el discernir, el rezar con Él una nueva respuesta que quiero darle. También en lo que hago diariamente, en mi vocación, en mi profesión, en mi realidad de vida, personal o familiar, en esta realidad concreta, como decía recién, que nos toca vivir. Una entrega que siempre mira al prójimo, mira a los demás. No se puede cerrar en algo intimista, porque no es verdadera respuesta cristiana. Bien, dicho esto, simplemente recordarles que las charlas después las tienen como una síntesis con todo lo que es los puntos para la oración de la semana, como un resumen en la página de la parroquia. Ahí pueden encontrar en la parte dice celebración de la fe, espiritualidad, ahí encuentran las charlas resumidas para que puedan seguir rezando y tienen más o menos como un resumen de lo que vamos diciendo en estos encuentros. Bien, ¿qué personaje vamos a encontrarnos hoy? Otro gran protagonista de la Sagrada Escritura, que es nada menos que San Juan Bautista. Vamos a ir al encuentro de Jesús a través de la persona, de la misión y de la experiencia de encuentro que tiene Juan Bautista con Jesús. Yo voy a dividirlo en dos momentos, el desarrollo de esta charla. Primero vamos a ir a vuelo de pájaro a ver en los evangelios sinópticos la persona, la misión y la experiencia de Juan Bautista, para centrarnos después en algún pasaje del Evangelio de San Juan. Bien, empezamos con los evangelios sinópticos y vamos a hacernos tres preguntas. La primera, ¿quién es Juan? La segunda, ¿qué hacía Juan Bautista? Y la tercera, ¿qué le pasó a Juan? Bien, Jesús no reserva tal vez un elogio más grande para alguien que para Juan Bautista, cuando refiriéndose a él dice dos cosas paradójicas pero profundas e impresionantes. En el capítulo 7 de San Lucas, 7:28, a este hombre Jesús le reserva, yo creo que el más grande de los elogios, cuando dice: no ha nacido de una mujer un hombre más grande que Juan el Bautista. Primera parte. Y la segunda, lo paradójico, ¿no? La contracara de esto. Y sin embargo, no hay nadie más pequeño que él. Dos caras de una persona que lo dibujan ya como alguien, ¿no?, con rasgos únicos, ¿no?, con rasgos fuertes, que ahora los va a seguir dibujando uno y otro evangelista. Juan, ante todo, lo vamos a ir a ver en el Evangelio de Marcos enseguida, es profeta. El único que nos cuenta un poco de la infancia de Juan es San Lucas. En el capítulo 1, bastante le dedica a la prehistoria de Juan Bautista y a su nacimiento. Solo para que lo recuerden, capítulo 1, primero tenemos la misteriosa anunciación de Juan Bautista, que ocurre, ¿no?, en el templo de Jerusalén, nada menos que a su padre anciano, ya que estaba desahuciado de tener un hijo, porque también su mujer Isabel era de edad avanzada. En ese episodio de Lucas, para que lo lean después, no me voy a detener, 1:5-25, tenemos la misteriosa y maravillosa anunciación a Zacarías de Juan Bautista. Después tenemos el episodio tan lindo del encuentro de Isabel y María,
las dos embarazadas, las primas se encuentran y se encuentran sus hijos. Se encuentran ambos en uno y en otro seno, y ese encuentro, para que lo recen después ustedes, produce nada menos que en Juan Bautista que salte de gozo en el seno de Isabel. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué experiencia tiene Isabel, ¿no? Para decir, saltó de alegría, la alegría de la madre, la alegría del hijo por nacer. Qué lindo momento. Lucas 1, 39, 45, la visitación, que desemboca en el nacimiento de Juan al poco tiempo, los versículos también del capítulo 1, 57 al 66, que rematan con la circuncisión y el cántico tan lindo de Zacarías, ¿no? Profetizando también la cercanía de la salvación y la misión que va a tener su hijo. Bien, supuesto esto, les propongo, vamos ahora a detenernos en el Evangelio de San Marcos. Busquemos Marcos 1, versículo 2. Marcos 1, empezamos en el versículo 2. Todavía seguimos contestándonos esa primera pregunta. ¿Quién era Juan? Marcos relata lo siguiente. Dice así: como está escrito en el libro del profeta Isaías. Cita textualmente: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Marcos no tiene ningún hecho de la infancia de Juan. Lo presenta directamente como si se cumplieran ya anticipadamente una profecía que nosotros la vamos a entender cuando vamos como andando justamente ese camino de la vida de Juan Bautista, ¿no? Y nosotros entendemos que Juan aparece porque se cumple en él una profecía que Marcos la entiende de una manera maravillosa, ¿no?, en la persona y la misión de este hombre. Juan, por tanto, es mensajero. Un mensajero que trae noticias. Evidentemente, el mensajero no trae noticias suyas, trae noticias de otro o trae noticias de otros. Y fíjense, ¿no?, cómo enseguida hay dos imágenes muy lindas, la del mensajero que acabo de decir y la imagen de la voz que grita. La voz que grita trae un mensaje y lo pronuncia a voz en grito, no de cualquier manera, no silenciosamente, no sigilosamente, lo hace, ¿no?, con voz potente. Y enseguida, a partir del versículo 4, nos va a ir contando como algunos rasgos de la personalidad de Juan Bautista, como para que sigamos contestando esta pregunta: ¿quién es? Dice así: se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Atención lo que sigue. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con las langostas y miel silvestre.
y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El versículo 6 nos habla un poquito más de Juan diciéndonos, por un lado, ¿dónde vivía? Es un hombre que vive en el desierto, lugares solitarios, lugares separados, ¿no?, de las ciudades, del tumulto, del ruido, de la gente. Un ermitaño, diríamos, por una parte. Pero no ermitaño porque habla, porque es una voz que grita, porque es un mensajero que trae una noticia no suya sino de otro. Y algo más, ¿cómo viste? La simpleza, lo rústico, ¿no?, de una túnica de piel de camello, un cinturón de cuero. Y, por otro lado, lo que es la austeridad llevada al extremo en lo que come, cómo se alimenta. Miel y langostas. Por lo tanto, un hombre muy particular, un hombre muy especial. Bien, pero también Marcos, como escuchamos recién, nos va a contestar la segunda pregunta en estos versículos. ¿Qué hacía Juan? Juan, que era la voz, trae palabras, y trae palabras muy precisas. Y ahí cita una vez más, ¿no?, al profeta Isaías: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. ¿A qué apunta el mensaje de Juan Bautista? Primero, a un cambio de vida, a una conversión de vida. Y esto que él empieza a decir, fíjense cómo produce, y el Evangelio de Lucas lo completa muy bien, Lucas 3, ¿no? Van a ir acercándose muchos a orillas del Jordán, y unos y otros, desde los judíos hasta la gente del pueblo, hasta los romanos mismos, tienen todos una misma pregunta para tratar de entender por dónde va el cambio, por dónde va la conversión. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Unos y otros, con estas u otras palabras parecidas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, recoge estas preguntas. ¿Qué debemos hacer? Juan predica un mensaje de conversión para prepararse a algo, pero también realiza un gesto. Muchos se acercan a orillas, ¿no?, del río Jordán y reciben de Juan lo que él llama un bautismo de agua. Este bautismo está acompañado de parte del pueblo de una confesión de pecados. La gente se hacía bautizar, dice Marcos, confesando sus pecados. Pero algo más, este bautismo es preparación para ese que viene detrás de Juan. Ese al que él le está preparando el camino va a venir con otro bautismo, que lo dice muy bien al final del versículo 8. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Juan Bautista toma distancia del que viene detrás, marcándolo con esa imagen de humildad, de sencillez, que después en el Evangelio de Juan lo vamos a ver. El que viene detrás de mí estaba antes. Yo, sepan, no soy digno ni de desatarle las sandalias, algo que hacían los esclavos. Juan se reconoce impotente de hacerlo frente a la figura, la persona de ese otro que viene detrás de él. Enseguida, y acá sí los dejo con el punto suspensivo, viene el gran encuentro de Juan y de Jesús. Todos más o menos lo tienen muy presente,
que es justamente el bautismo de Jesús. Versículo 9. Marcos no le dedica más que 2 o 3 renglones. Pero vamos a ver después cómo Juan, sin hablar del bautismo, nos va a contar una experiencia que tiene tela para hablar, para rezar y para caminar junto con Jesús. Dice, versículo 9, en aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se abrían, atento a esto, y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Juan no habla, Jesús no habla. Ninguno pronuncia palabras. Pero ahí hay una teofanía maravillosa, es decir, una manifestación de Dios a través de signos únicos. Una paloma, una voz que se escucha desde el cielo, ¿no?, que marcan un acontecimiento único. Puntos suspensivos. Lo dejo. Por lo tanto, hasta ahora lo que sabemos es que Juan viene para una misión concreta, prepararle el camino a otro, predica y realiza un bautismo de conversión. ¿Y qué pasa después? Después de este momento, poco a poco, la figura de Juan va a ir apagándose, hasta tal punto que cuando se cumple ese tiempo, cuando se inaugura en Cristo desde este bautismo el reino, en la persona, en la palabra y en todo lo que va a venir después, Juan comienza su Pascua, su paso de este mundo a ese reino que Jesús viene a instaurar. Y todos sabemos lo que le ocurre a Juan, ¿no? Enseguida, ¿no?, es tomado prisionero por Herodes y comienza su lento, silencioso martirio en esa cárcel donde él va a ir entregando, ya no con palabras, con gestos, pero sí con su silencio, su vida, y con su testimonio coherente hasta el final va a entregar su vida. Martirio, ¿no?, en manos del rey Herodes. Lo tienen ahí en Mateo 14, 6, 12, para los que quieran después consultarlo. Bien, ahora sí vamos al Evangelio de San Juan. Tengan a mano el capítulo 1, prácticamente no nos vamos a mover de ahí, salvo al final. Saben todos ustedes, ¿no?, el Evangelio de Juan arranca con ese maravilloso prólogo y nosotros vamos a detenernos en un par de versículos. Busquemos Juan 6, 1:6. Juan 1:6. ¿Qué dice en medio de este prólogo maravilloso? El Evangelio de Juan dice, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Dos palabras esenciales en este prólogo nos lo definen a Juan. Juan es testigo y Juan da testimonio. Sobre estos ejes vamos a movernos en el Evangelio de Juan. Juan es testigo de alguien y da testimonio de algo. Es testigo de la luz. No dice de una luz. Es testigo de la luz. Y su testimonio lo da
para que crean en esa luz. Aclara el prólogo, él no era la luz, sino testigo de la luz. Pero miren bien, no dice un testigo de la luz, el testigo de la luz. Si le reserva un testimonio único, único. Ahora, ese testimonio, ¿por qué es único? Porque justamente Juan, el testimonio que nos da, parte de una experiencia que él vivió. Él, que fue enviado a dar testimonio, tiene una experiencia tan pero tan grande que lo convierte en testigo. Y es una experiencia que él no la puede callar, nos la tiene que contar. A partir de acá, fíjense cómo el prólogo de Juan, a diferencia de los demás sinópticos, no nos cuentan ni la infancia, ni sus padres, ni la genealogía, ni cómo vestía, no. Juan va directamente, digamos, al hueso, ¿no?, del tema. Juan vino para ser testigo de la luz y dio un testimonio que surge de una experiencia que él vivió. ¿Cuál es la experiencia? Fijémonos ahora que nos la va a contar a partir del versículo 19 el Evangelio de Juan. Busquen 19 y vamos a ir primero hasta el 28. Voy leyendo. 1:19. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que lo dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿eres Elías? Juan dijo, no, ¿eres el profeta? El profeta es Moisés para el Deuteronomio. Está hablando de Moisés. Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy... Y ahí volvemos a Isaías, una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Versículo 24. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Geográficamente ubica el mismo lugar. Qué increíble, Juan. Acuérdense siempre, ¿no? Juan, lo que nosotros en nuestra mentalidad occidental lo pondríamos al principio, este último versículo, el 28, esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Y ahí arrancaríamos nosotros con el versículo 19, el testimonio que dio Juan. Sí, ¿por qué Juan siempre deja para el final esto? Porque primero está la experiencia y después el relato. Y Juan es respetuoso también de eso, ¿no? Después nos va a contar como el encuadro. Van a verlo una y otra vez en muchísimos pasajes de Juan. Primero el hecho y después el contexto, para que comprendamos la fuerza y después para que entendamos que tiene un valor y que también está ubicado en una realidad histórica y en un lugar que coincide con los sinópticos. Bien, entonces, fíjense, este testigo, Juan, da un testimonio. Y este testimonio que él da
provoca ruido, hace ruido, ¿no? Entonces, los que se acercan para escucharlo quedan impresionados y van contándole a otros lo que está ocurriendo. Hasta tal punto que esto moviliza no solo a que la gente se acerque a escucharlo, sino también algo más, a que las autoridades tengan que acercarse a ver este hombre que dice estas palabras, que da un testimonio, que nos cuenta algo, tiene tal fuerza que tantos lo están siguiendo y tantos al final realizan con él un gesto. A ver, entonces se acercan y ahí va la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que le hacen: ¿quién eres tú? Y fíjense la respuesta, ¿no? Juan es como si fuera respondiendo por etapas. Y digo algo como para que nos ayude después a la oración, cuando retomemos esta pregunta. Es como si Juan se fuese conociendo a sí mismo a medida que va contando la experiencia, que todavía para nosotros no la entendemos mucho. ¿Dónde está la experiencia esta del encuentro? ¿No? Él dice: no soy Elías, no soy el profeta, no soy... ¿no? Entonces, ¿quién sos? La segunda pregunta, ¿no? Juan no dice su nombre, no dice su origen, no dice su familia, no dice del qué lugar viene, no, pero sí habla claramente, no oculta nada. No soy quien ustedes me están preguntando si soy. Y ahí arranca la segunda pregunta. ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Para que le podamos contestar a los que nos mandaron. Versículo, ¿no? Versículo 21. ¿Quién eres? Perdón, 22. ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y en el versículo 23 vuelve a contestar. No dice su nombre, pero sí usa una imagen, una primera imagen, que a nosotros ya nos sonaba por los sinópticos. Soy la voz, una voz que grita: preparen, allanen el camino al Señor. Sigue sin decir su nombre, pero en definitiva nos está diciendo algo mucho más importante. Si Él es la voz, evidentemente está diciendo palabras. Al decir palabras, está mostrándonos que lo que dice no le pertenece exclusivamente a Él. Él es una voz que dice palabras, y cuando termine de decir esas palabras, como nos pasa a nosotros, cuando acabamos de hablar, la voz desaparece. ¿La palabra desaparece? No, la palabra está en el auditorio, en los oyentes, en los que lo escuchan a Juan. Como dice de una manera tan linda, ¿no?, refiriéndose a este pasaje San Agustín: la voz pasa, la palabra permanece. La razón de existencia de Juan no es por sí mismo, sino por otro. La voz termina, la voz enmudece, la voz calla, la palabra permanece. Qué lindo, ¿no? Qué lindo esto. Y la tercera pregunta también que nos va a ayudar, que le hacen a Juan: bueno, entonces, ¿por qué estás bautizando? Y por supuesto que la respuesta no es ni como nosotros esperábamos, ni como la esperaban, ¿no?, los sacerdotes enviados. Ahí vuelve a usar una imagen maravillosa. Va a decir lo que está haciendo refiriéndose
a alguien que está entre ustedes, no que viene, ya está. Versículo 26, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Atentos con esto, ¿no? Ustedes no conocen, no dice no conocemos. Revela un poco y no del todo. Ustedes no lo conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan se hace, ¿no?, voz y se hace esclavo del que viene detrás de él, de la palabra. Vuelvan al prólogo de Juan, primer versículo. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto con... La palabra era Dios. Él es la voz de esa palabra que ya está. Y Él es el esclavo. No es digno ni de desatar las sandalias. Qué linda imagen. Bien, hace esto. Bautiza. Bien. Pero ahora viene lo maravilloso a partir del versículo 29. Leemos. Fíjense que hay un corte ahí, Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Juan es testigo, y acá sí empezamos, ¿ven?, de una experiencia, de un encuentro que él lo vivió antes y ahora lo va a contar. En lo que sigue nos lo va a contar. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio, testigo y testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Empezamos a entender a dónde llega Juan, donde los sinópticos lo plantean, por decirles así, en tercera persona. Fue bautizado, descendió el Espíritu. El Evangelio de Juan nos cuenta la experiencia que vivió un testigo que se encontró con Jesús en un momento determinado y que eso que él experimentó no lo puede dejar de contar. Da un testimonio y da también lo que es para él el fruto de ese encuentro con el que viene después de él. Yo vi descender, no descendió el Espíritu. Yo vi que el Espíritu descendía sobre él. A mí me habían dicho: sobre el que lo veas, ese es el que bautiza en el Espíritu. Yo lo vi, a mí no me lo contaron, está diciendo Juan. Y yo les cuento esto, que Él es el Hijo de Dios. Juan se convierte en testigo, pero en mucho más. Se convierte en un discípulo. Y se convierte, ¿no?, en alguien que da un testimonio acabado
de Jesús. Es el Hijo de Dios. Juan hizo un itinerario de experiencia que nos la cuenta y nos dice, ustedes van a tener que hacer ese camino. La experiencia que yo hice nos la cuenta para que podamos nosotros hoy hacerlo. Fíjense qué lindo, ¿no? Juan ve acercarse a alguien al que lo reconoce como el Cordero de Dios y termina diciendo algo muchísimo, pero muchísimo más grande. No solo es el Cordero que quita el pecado del mundo, no solo es el Cordero con mayúscula, no los corderos del Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios. Y Juan, fíjense, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? ¿Le habla a los sumos sacerdotes? ¿Le habla al pueblo? No, te habla a vos, me habla a mí. A los que estamos ahora leyendo el Evangelio, a los que estamos acercándonos a esta palabra para hacer la experiencia que Juan la hizo, la terminó, nos la cuenta y hace una proclamación de fe maravillosa. Es la propuesta de Juan, hace esta experiencia. Fíjense, ¿no? Qué maravillosa. La profesión de fe a la que llega Juan culmina con algo que sí, ahora vamos brevemente al capítulo 3 para ver el desenlace de la vocación de discípulo, de testigo de Juan, muy distinta a la de los sinópticos. Busquen Juan 3, 22. Juan 3, 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en este lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y acá me interesa, el versículo 26, desde acá. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Termino acá. Impresionante este final. Yo no lo conocía, dice en el versículo 30, dice en el versículo anterior, en el 31, y esto lo vuelve a retomar ahora. En el 27, fíjense, ¿no? Juan responde, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Juan es testigo de que ese fue ungido desde el cielo por el Espíritu. Él lo vio. Por eso, ¿no? Él a partir de ahora descubre su verdadera vocación. Él no es el Mesías, pero sí es el que está delante. Él no es el esposo, él es el amigo del esposo. Otra imagen maravillosa, ¿no? Es decir, el testimonio de Juan culminó. Miren al Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Él fue ungido por el Espíritu. Él
es el Mesías. Yo vengo detrás. Lo único que soy es mensajero, testigo, profeta, la voz que va a callar. Pero esa voz va a callar ¿de qué manera? Con una alegría tan grande. ¿Por qué? Porque el esposo está en medio ya. Se vino a casar con la naturaleza humana. Se vino a casar haciéndose hombre con nuestra naturaleza. Y por eso yo me alegro, dice Juan, y tengo una alegría que ahora es perfecta. Si Juan no puede pedir nada más, se encontró, vivió una experiencia, desbordó su corazón, no la puede callar, nos la cuenta, nos aclara quién es Él y termina diciendo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y a partir de acá, de este capítulo 3, Juan desaparece y no sabemos nada más. No se nos va a contar qué pasó, a diferencia de los sinópticos. Juan hizo un camino de discípulo amado, un itinerario completo, hasta su profesión de fe y hasta llegar a la alianza, ¿no?, con el esposo, una alianza de amor, que lo llevó a ¿qué? A estar tan lleno de gozo que ya no necesita nada más. Su vida está completa, por eso es necesario que yo desaparezca y que Él crezca. ¿Por qué? Porque lo que tiene que brillar es la palabra, no la voz. Bien, puntos para que podamos hacer oración estos próximos días. Propuestas desde, primero, las preguntas que le hacen a Juan en el capítulo 1, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Vamos a llamar a esta primera pregunta y a las respuestas como las definiciones falsas sobre Juan, que ahora podemos también entenderlas para nosotros. Cuando digo definiciones falsas, ¿a qué me refiero? Me refiero a esas respuestas que nosotros a veces le damos a los demás sobre lo que somos, que más bien muestran lo que no somos. Es decir, son las máscaras que ocultan nuestro verdadero rostro. Son aquellas respuestas que, en cierta manera, ocultan lo que verdaderamente somos. Y lo ocultan porque a veces nos movemos o en una esfera superficial, porque no quiero mostrar verdaderamente lo que soy, entonces termino presentando máscaras mías, ¿no? Disfraces míos. Me visto de algo, me muestro con la máscara de... Pero en el fondo yo no soy eso. Entonces, tratemos de identificar a través de esta pregunta quién soy, cuáles son hoy las máscaras con las que me presento ante los demás y que ocultan lo que verdaderamente soy. Esas máscaras, ¿no?, que en definitiva son falsas, son aparentes, son superficiales y que terminan condicionándonos, porque terminamos moviéndonos frente a los demás así. Y los demás, que me identifican así, compran mi persona como eso y me termino olvidando de quién soy verdaderamente para Jesús. Me atrapan más las miradas de los demás o estoy atrapado por la mirada falsa que quiero mostrarle a los demás. ¿Por qué no me animo a mostrarme como soy?
que me avergüenza, que me da miedo. A ver, entonces, supuesto esto, supuesto las máscaras, profundicemos entonces con la segunda pregunta. ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Y acá sí, ¿no? La respuesta supone ponerme frente a Dios, no frente a los demás. Ponerme frente a Dios, con el que no puedo tener máscaras, no tengo que tener máscaras, y ahí aparece la verdad de lo que yo soy y no soy. Aparece lo que quiero ser y no soy, lo que no quiero ser y soy, y me molesta y me pesa y me duele, me hace llorar, agréguenle todos los, ¿no?, adjetivos que ustedes quieran. ¿Por qué soy esto? ¿Por qué no puedo dejar de ser esto? A calzón quitado, diríamos hoy, ¿no? A ver, delante del Señor esto soy. Pero dejémonos responder esta pregunta por Dios, por Jesús, que se encuentra conmigo. Corramos las máscaras. Y atento a esto, ¿no? Y lo dejo en 3 puntos suspensivos otra vez, para retomarlo enseguida. La tercera pregunta que le hacen a Jesús, le hacen a Juan: ¿por qué bautizas entonces? Lo que significa y traducido en nosotros es, a ver, contarle al Señor lo que hago. Contarle al Señor lo que estoy haciendo ahora en medio de estas circunstancias de cuarentena por 2 y 10 días más, ¿no? De estos 90 días. A ver, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Cómo estoy aprovechando estos días? ¿Por qué hago esto y por qué no estoy haciendo otras cosas? ¿Por qué dejé de hacer ciertas cosas? A ver, contémosle al Señor lo que estoy haciendo. O a lo mejor llevemos un poquitito delante del Señor, contarle lo que hago, sea, ¿no?, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel, ¿no?, joven que estudia, joven que trabaja. ¿Por qué estoy haciendo esto? Que sea Jesús el que también aborde esta tercera pregunta. Para dar respuesta a estas preguntas, ¿no?, la máscara, lo que soy verdaderamente y lo que hago, fíjense cómo nos va a ayudar esto que veníamos viendo de Juan. Juan ve venir al Cordero de Dios. Juan ve venir a alguien que nos lo señala, para que nosotros lo miremos de frente. Entonces, lo primero para contestar estas preguntas es encontrarme con Jesús como lo hizo Juan, de frente. Juan empezó diciendo: ahí viene el Cordero, y terminó diciendo: este es el Hijo de Dios. Encontrémonos con Jesús, tengamos una experiencia de encuentro y empecemos diciéndole: bueno, a ver, ¿quién viene hacia mí? ¿Cómo lo dibujo hoy a Jesús? ¿Como el Cordero, como el pastor, como el pan de vida, como el buen samaritano, como el amigo, como el esposo? ¿Como quién? ¿Qué me gusta? ¿Qué imagen evangélica me gusta? Pero no nos atemos a esa. Como Juan, tengamos la experiencia del encuentro para poder llegar a convertirme en el discípulo amado. Y a poder, ¿qué? Primero, dar un testimonio. Un testimonio que va a brotar ¿de dónde?
de ese encuentro, de esa experiencia que me llenó, como a Juan Bautista, de gozo. Esa experiencia no es de oídas, es de corazón a corazón. Es un encuentro que a Juan le cambió la vida de tal manera que es la voz que grita, que lo señala y que grita porque está lleno de gozo, porque no puede callar el testimonio. Y en definitiva, ¿por qué? ¿Por qué ahora Juan termina diciendo que es necesario que él disminuya y Jesús crezca? Porque tomó posesión Jesús de su vida, porque Él es discípulo y va a ir detrás. Nosotros también. Antes de contestar estas 3 preguntas, encontrémonos con el Señor. Veamos que viene ahora hacia nosotros. Busquémosle un nombre a ese Jesús, con los que nos gusta llamarlo. Pero dejemos que Él, después de contestar las 3 preguntas, nos invite a que le digamos a los demás, como discípulos amados, quién es verdaderamente Jesús para mí. Bueno, gracias a todos. Terminemos rezándole a María. Mañana celebramos también el corazón inmaculado de María, así que recémosle juntos un Ave María y recibimos la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Recuerden que van a encontrar el resumen y la guía para la oración mañana mismo en la página de la parroquia. Buenas noches.